Mi nombre es Olimpia Bober-Gidiroglu, soy economista en el Banco de España, donde trabajo como investigadora y productora de microdatos. Me dedico a dos tipos de cosas: a producir datos para conocer la realidad, a desarrollar métodos para analizarlos correctamente y a utilizarlos para el análisis y el diseño de políticas económicas. Una decisión concreta que tuvo un impacto positivo y duradero fue hacer una propuesta al Banco de España de llevar a cabo una nueva encuesta sobre las finanzas de los hogares, y de ahí surgió la famosa encuesta financiera de las familias. No tuvo un efecto inmediato esa propuesta, pero finalmente el proyecto despegó y bueno, tenemos encuesta desde hace más de 20 años. Y esta encuesta ha tenido un gran impacto sobre lo que sabemos de las posibilidades de medir la riqueza de los hogares y sobre la distribución de la riqueza de los hogares en España y en otros países. Antes de la encuesta financiera de las familias, pues no sabíamos qué proporción de hogares tienen más de una vivienda, no sabíamos quién posee activos financieros, quién no, cómo comparan los pagos por deuda de los hogares con su renta, ¿se endeudan proporcionalmente más los hogares que más tienen o no? Por ejemplo, una cosa muy práctica que se puede hacer con la encuesta financiera de las familias hoy en día, ¿no? Cuando empezaron a subir los tipos de interés, pues lo que en la encuesta sabemos para todos los hogares de la muestra qué deudas tienen, cuál es el tipo de interés que pagan, cuánta deuda les queda por pagar, sus condiciones familiares y económicas y laborales. Entonces pudimos ver la heterogeneidad en el efecto de la subida de los tipos de interés. ¿A qué hogares iba a afectar más esa subida y a cuáles menos? Entonces, todo este tipo de cosas hoy en día las podemos analizar gracias a la encuesta financiera de las familias. Y este conocimiento que ha aportado la EFF sobre el patrimonio y el endeudamiento de los hogares contribuyó a animar al resto de países del área del euro a hacer una encuesta similar. Y esto lo hicimos de forma coordinada, con las mismas preguntas, metodologías de muestreo similares, etcétera, para que los resultados pudieran ser comparables. Y esto se hizo pues, a partir de 2011. Como llevamos más de 20 años con esta encuesta, tenemos una perspectiva temporal larga y entonces podemos observar cambios estructurales que han ocurrido en la economía española. Por ejemplo, en la situación de los hogares jóvenes, que en el 2011 en un 70% de los casos vivían en vivienda de su propiedad, y hoy en día este porcentaje ha caído a la mitad. Sí, todas estas cosas se conocen gracias a esta. No sabíamos nada antes solo teníamos datos agregados del total de la economía y número de hogares, y todo lo que se podía saber era un promedio, y no existe el hogar promedio. Existen tipos distintos de hogares que las cosas les afectan de manera distinta. Hay un alto porcentaje de hogares que no tienen ninguna deuda y que tienen una salud financiera pues, bastante holgada, y otros, y más de la mitad de hogares que tienen deudas, y algunos en promedio, digamos, son deudas razonables, pero siempre hay un porcentaje que está pagando pues, en el límite de sus posibilidades, y a los que aumentos en los tipos de interés o periodos de paro pues, les puede afectar. También quería hablar de la comparación con los datos de otros países. Una curiosidad, cuando tuvimos los resultados de la primera ola de estas encuestas, un resultado que llamó mucho la atención es que para un gran segmento de hogares en Alemania, su riqueza, era inferior a la del segmento de hogares comparables en España. Y eso fue muy llamativo. Y se debe a las diferencias en las tasas de vivienda en propiedad en los distintos países. Y también con estos datos internacionales, cuando tuvimos los datos de la primera ola, junto con Ernesto Villanueva y otros colegas del Eurosistema, documentamos por primera vez
las grandes diferencias en la incidencia de deuda entre los distintos países del área del euro y en su precio, en los tipos de interés que pagaban los hogares, ¿no? Por ejemplo, más de la mitad de los hogares en los Países Bajos se vio que estaban endeudados, mientras que en Italia era 1 de cada 10. O que la deuda que tienen pendiente los hogares comparado con su renta era 3 veces menor en Austria que en los Países Bajos. Entonces, y tras documentar estas diferencias, lo que hicimos era analizar si estas diferencias se asociaban con diferencias en las instituciones económicas o jurídicas de los distintos países. Y lo que concluimos es que de todas las instituciones que consideramos la imposición, consideramos los ratios préstamo-valor máximo que dan los bancos, consideramos si los tipos de interés eran sobre todo fijos o sobre todo variables, de todas las instituciones que consideramos, la duración de las ejecuciones hipotecarias era lo que mejor explicaba las diferencias en la distribución de la deuda. Los países con periodos de ejecución hipotecaria más largos tienen un porcentaje menor de hogares endeudados. Los hogares que se endeudan, jóvenes, se endeudan por una cantidad menor y los hogares de renta baja pagan tipos de interés más altos por su deuda. Uno de los primeros trabajos que hice con los datos de la EFF, Encuesta Financiera de las Familias, es abordar una comparación entre la distribución de la riqueza y la estructura de hogares entre España y Estados Unidos. Y lo que aprendimos de esa comparación es que para una composición equivalente de hogares, es decir, si tuviéramos el mismo tipo de hogares en los dos países, las diferencias en la parte inferior de las distribuciones de riqueza se reducirían, mientras que las diferencias en la parte de arriba de la distribución de la riqueza se harían todavía mayores. ¿Y por qué es esto? Pues esto se debe al tipo de hogares prevalente en cada país. En Estados Unidos hay muchos más hogares jóvenes y hogares monoparentales, que son hogares que normalmente tienen menos riqueza. Mientras que en España tenemos más hogares formados por parejas más mayores, hogares que normalmente tienen más riqueza. Lo que también puso de manifiesto este trabajo es que la desigualdad no solo depende de la posición económica de los individuos, sino también de los hogares que estos individuos forman. Aunque parezca obvio, creo que vale la pena recordar que los hogares también son unidades económicas. Mi trabajo en el banco es muy variado y la verdad es que es muy ilusionante porque va desde hacer trabajos de investigación, por ejemplo, últimamente sobre el impacto que tiene la educación financiera en las decisiones económicas de los jóvenes, a coordinar equipos de investigadores y analistas del banco, a participar en la elaboración de encuestas a hogares, especialmente he dedicado mucha atención a la elaboración de la encuesta financiera de los hogares, que nos da una radiografía estructural de la situación de los hogares españoles cada 2 años. Parte de mi trabajo también incluye contribuir a las responsabilidades del banco en sus funciones de asesoramiento sobre la economía española y su participación en instituciones europeas. Parte de mi actividad también es participar en foros internacionales, el más reciente en la Deaton Review sobre desigualdad, pero también en otro orden de cosas, como productores de datos, hemos colaborado con economistas de la Reserva Federal de Nueva York en la introducción de preguntas de expectativas subjetivas en las encuestas. También contribuimos a las conferencias de investigación que organiza el banco. Ahora mismo estoy organizando una conferencia internacional sobre envejecimiento que tendrá lugar antes de final de año. Otro de mis campos de interés en los últimos años ha sido la educación financiera. Tenemos ya 2 olas de la encuesta de competencias financieras, que es un proyecto liderado por Laura Ospido y Ernesto Villanueva.
que nos sirve para medir los conocimientos financieros de la población española. Y paralelamente he colaborado con ellos para estudiar el impacto que tiene un curso de educación financiera de 10 horas sobre los conocimientos financieros y las decisiones de alumnos de tercero de la ESO. Y esto lo hicimos a través de un experimento aleatorio que llevamos a cabo en centros educativos españoles. Y lo que hemos aprendido es que 3 meses después de este curso, los conocimientos de estos chicos en una prueba de conocimientos financieros han mejorado, sus resultados son mejores que antes del curso y se han vuelto más pacientes. Lo de la paciencia lo medimos observando sus elecciones entre planes de ahorro hipotéticos que incentivamos, si depende el plan que escojan, tendrá una recompensa. Bueno, es un poco complicado de explicar, pero se observa, ¿no? Y además lo que es muy interesante también es que esta mejora, estos resultados positivos que observamos, se deben sobre todo a que mejoran los alumnos más desaventajados de colegios públicos. Y ahora mismo lo que estamos estudiando es si este curso ha tenido un impacto a más largo plazo sobre estos chicos, sobre el comportamiento de estos chicos. Las 3 contribuciones, por orden un poco cronológico, son primero una contribución a la metodología para el análisis de datos de panel. En segundo lugar, aportaciones, estudios sobre la economía española utilizando datos microeconómicos y en tercer lugar pues, la puesta en marcha y la elaboración de encuestas de la riqueza hogares. Sobre el primer tema, bueno, en los 90, cuando estaba en el Reino Unido, pues me interesé por cuestiones empíricas que me han seguido interesando toda mi vida, pues que son mercado laboral, vivienda, consumo, pero también por métodos econométricos, ¿no? Y en realidad mi trabajo más citado es en econometría. En este trabajo, conjunto con Manuel Arellano, desarrollamos un método para el análisis de datos de panel, es decir, datos que contienen observaciones repetidas para los mismos individuos o las mismas empresas a lo largo del tiempo. Entonces, este método ha sido utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y ha sido citado por miles de autores en economía, ¿no? Entonces, luego en los 90 me convertí en una investigadora en un banco central. Y entonces, bueno, pues ya no me centré tanto en la metodología, pero más en cuestiones empíricas sustantivas, ¿no? Mi motivación cuando volví a España era averiguar qué podíamos aprender sobre la economía española analizando los microdatos que empezaban a estar disponibles en aquel entonces, ¿no? Entonces, en aquella época, pues en los 90, trabajé en una variedad de temas, consumo, migraciones, desigualdad salarial, desempleo, precios de la vivienda, con muchas bases de datos distintas y también colaboré con muchos nuevos coautores, ¿no? De esta época, pues por ejemplo, una contribución así de mercado laboral que me gusta recordar es la que hice con Pilar García Perea y Pedro Portugal, en la que comparamos las instituciones españolas y portuguesas de mercado de trabajo y utilizamos microdatos comparables de ambos países. Porque lo que queríamos era intentar resolver el enigma que en aquel entonces, que España tenía la tasa de desempleo más alta de los países de la Unión Europea, Portugal tenía una de las más bajas, pero superficialmente, si se miraban a las instituciones del mercado de trabajo de ambos países, tenían muchas características en común. Entonces, al final, lo que concluimos
es que el proceso de fijación de salarios en Portugal, que permitía una mayor dispersión, era lo que en España era lo que mejor explicaba las diferencias en la tasa de desempleo de los dos países. Me gustaría también señalar el trabajo que hice con Nadine Watson sobre estimación de las elasticidades de escala en la demanda de efectivo por parte de las empresas. Y utilizamos para ello datos de panel comparables de 3 países: España, Reino Unido y Estados Unidos. Lo que queríamos entender era la relación entre crecimiento monetario y crecimiento económico y sus implicaciones sobre las presiones inflacionarias, en un momento que habían innovaciones financieras en el uso de los medios de pago que utilizaban las empresas, ¿no? Entonces, en lo que consistió el trabajo es que elaboramos un método ingenioso para poder estimar esas elasticidades de escala sin que estuvieran contaminadas por otras variaciones, otras fuentes de variación en los datos, ¿no? Y lo que vimos es que esencialmente la demanda de efectivo por parte de las empresas era proporcional a su actividad económica, aunque observamos que hacia el final del periodo de estudio se daba una disminución, ¿no? Coherente con las innovaciones financieras en los medios de pago. Pudimos medir bien cuánto dinero necesitan las empresas para su funcionamiento, sin que ello tenga efectos inflacionarios, ¿no? Cuánto dinero en efectivo, cuánto demandan de efectivo las empresas, que es importante pues, en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que se está haciendo un gran uso de los datos microeconómicos hoy en día. Ha habido una explosión. Yo recuerdo cuando llegué a España, y en particular cuando llegué al banco, era la única. No había nadie más y bueno, en aquel entonces es que lo que sorprendía a la gente era el espacio que ocupaba yo en el ordenador del banco. ¿Qué les parecía que era mucho? Era mucho, claro. Yo trataba con miles de hogares y claro, aquí hasta entonces se había trabajado con series temporales, con un dato por año. Y bueno, hoy en día la cantidad de gente que utiliza datos micro, incluso lo que hoy en día se llama macroeconomistas, es brutal, ¿no? Este uso de los datos micro por gente macro, en parte es una de las aportaciones de uno de las personas de los premios Nobel que estaban en el jurado. Bueno, pues a mí siempre me habían gustado las matemáticas, pero quería hacer algo aplicado. No solo matemáticas, quería aplicarlo a algo. Siempre recordaré un vecino que estudiaba económicas, un día me dijo, pues a ti esto te gustaría, porque hay mucha estadística y además se analizan problemas de la sociedad, igual te gustaría. Y lo probé y realmente me gustó la estadística, me gustó la econometría y me gustó pues eso, analizar con datos la situación, en mi caso sobre todo de los hogares y las empresas. Me licencié sí, en la Universidad de Barcelona y luego, pues gracias a una beca del Banco de España, me fui a estudiar el máster y a hacer el doctorado en la London School of Economics. Y luego me quedé allí unos años de investigadora postdoctoral, primero en Oxford durante 4 años y luego volví otros 2 años en la London School of Economics, antes de volver a España y bueno, volver a Madrid, porque yo soy de Barcelona. La llamada me cogió totalmente por sorpresa, fue una gran alegría, ¿no? Pero sobre todo me sentí muy honrada por la gran reputación de este premio, por las personas que se les ha concedido antes, ¿no? Y bueno, pues pensé en decírselo a mi marido, que siempre me ha apoyado incondicionalmente. También pensé que me hubiera gustado mucho que estuvieran todavía con nosotros mis padres y mis abuelos, ¿no? Que les habría dado una alegría inmensa, y también porque han sido mis cimientos, ¿no? Y bueno, obviamente pensé en mis hijos. La verdad es que
Este bagaje siempre me ha llenado como de mucha satisfacción. He estado siempre muy orgullosa y muy contenta de tener estos antepasados tan variados. Mi madre era griega y mi padre era francés y catalán. Este premio es un gran estímulo para seguir estudiando los temas que en cada momento me parece que son de interés genuino. Queda mucho por hacer, pero este premio es una inyección de ánimos, pero sobre todo te hace sentir una gran responsabilidad. Y también lo veo como un estímulo y un reconocimiento para todos los miembros de mi equipo, que de alguna manera ven que se reconoce este trabajo. La producción de datos y la investigación son tareas colectivas que involucran a muchas personas, y yo la verdad es que he tenido la suerte de estar rodeada de colegas maravillosos en mi vida profesional. La verdad es que me impresiona que estos tres economistas formaran parte del jurado que me dio el premio. Ninguno de los tres es muy cercano al campo de investigación y por lo tanto, pero a la vez los tres son referentes muy conocidos por sus aportaciones, ¿no? Con lo cual me impresiona todavía más que valoraran positivamente mi trabajo. A ver, en concreto, Phelps ya era un referente en mi época de estudiante de licenciatura. Sus ideas sobre dinámica de los precios, los salarios, sobre la tasa natural de desempleo, son conceptos que han estado en el subconsciente de todos los economistas de mi generación. Kirtland junto con Prescott fueron los pioneros en una forma de pensar en los modelos macro para estudiar los ciclos y las consecuencias de la política económica. Y su énfasis en los microfundamentos es en parte responsable de que hoy en día la distinción entre micro y macro sea cada vez más tenue. De hecho, su influencia se puede ver incluso en mi departamento, con la colaboración de economistas que aportan macromodelos y economistas que aportan análisis de datos micro. Los dos ingredientes se juntan para formar buenas herramientas para el análisis de políticas. Y Eric Maskin es conocido por sus aportaciones microteóricas, quizá las más alejadas de mis campos, pero también es reconocido por como provisor de bienes públicos para la profesión económica. Es notoria su fama por el rigor y el buen sentido con el que lleva a cabo sus responsabilidades, con lo cual la verdad es que me pone muy contenta que me considerara favorablemente para el premio. Querría dar dos consejos. Bueno, a ver, la formación de economista prepara para toda una serie de actividades profesionales muy amplia, ¿no? Desde el trabajo de economista propiamente dicho hasta la gestión de empresas y toda una serie de actividades diversas del sector público. Pero lo que es propio de los economistas es el conocimiento técnico, que los capacita para dar respuestas precisas a cuestiones complejas. Y como la formación de un economista es muy amplia, a veces se pierde este aspecto, que es muy importante. En mi opinión, hay que cultivar el conocimiento técnico y aplicarlo a cuestiones que son de valor para la sociedad. Y en segundo lugar, querría decir que, bueno, como en otros campos, tradicionalmente la gran mayoría de los economistas han sido hombres. La creciente incorporación de la mujer ha sido un gran cambio que he vivido durante mi vida profesional. La verdad es que queda mucho por hacer, pero es emocionante ver cómo ha cambiado para mejor la investigación económica. Y esto se debe en gran parte a la irrupción de las mujeres.
Y querría transmitir a las jóvenes estudiantes de economía que la profesión de economista hoy en día en todo el mundo tiene extraordinarias mujeres que son verdaderos modelos a seguir para las nuevas generaciones. A mí los premios Rei Jaume I me sugieren talento. Yo estoy sorprendida y honrada de compartir premio con las personas, con el talento extraordinario que veo en los premiados de todas las categorías. Diría talento. Mis proyectos de investigación siempre empiezan con nuevos datos o con nuevas maneras de mirar a los datos, ¿no? Suelo pasarme mucho tiempo pensando qué cuestiones se pueden responder con los datos disponibles y en la manera que hay que mirar a esos datos y cómo configurarlos. Rara vez me he visto en la situación de poder trabajar con datos ya adecuadamente estructurados y listos para el análisis. Y los proyectos de investigación con los que más he aprendido son proyectos, en general, son los proyectos en los que he puesto en común bases de datos micro comparables de varios países. Tenemos mucho que aprender de la comparación internacional de datos micro, porque cuando vemos diferencias nos podemos preguntar a qué se deben, si se deben a diferencias institucionales, a diferencias geográficas, a diferencias en las políticas, si son diferencias en preferencias, diferencias culturales. Gracias a la variación, a la variabilidad entre los países en esas circunstancias, normalmente cuando miramos a datos micro de varios países, solemos aprender más que cuando miramos a un solo país. Y usando datos micro podemos controlar por la heterogeneidad que es inherente a nivel individual. Por ejemplo, si cuando comparamos la distribución de la riqueza en Estados Unidos con la distribución de la riqueza en España, si utilizáramos solo un estadístico resumen, en una comparación agregada entre países, no veríamos diferencias. ¿Por qué? Porque las diferencias se dan en las partes de abajo de las dos distribuciones que se anulan con las diferencias que se dan en sentido contrario en las dos partes de arriba de las distribuciones. Pero claro, para poder hacer comparaciones internacionales, los datos tienen que ser comparables. Y hoy por hoy, la comparabilidad internacional está más al alcance de los investigadores con datos de encuestas que con datos administrativos. Es urgente que en nuestro país se dé acceso a los datos administrativos a los investigadores. Gracias a la digitalización, hoy podemos tener muchos más datos. Por lo tanto, el que las administraciones se coordinen entre sí y compartan información con los investigadores es una política de Estado de primer orden. Con el acceso a los datos administrativos se revolucionará totalmente la forma de llevar a cabo el análisis de políticas. Por ejemplo, nuestra comprensión sobre el funcionamiento de las empresas mejorará drásticamente cuando tengamos acceso a datos unidos de empresa-trabajador, como ya ha ocurrido en otros países. Y en nuestro país ya vamos con retraso. Y bueno, yo creo que es conveniente mirar a los datos administrativos y a los datos de encuestas como complementarios, tanto por cuestiones de comparabilidad internacional como también porque en los datos administrativos hay aspectos que no se suelen encontrar, ¿no? Como información sobre consumo, cuidado de los niños, salud, reparto del tiempo, competencias de los adultos, preguntas de expectativas subjetivas, es decir, qué es lo que espera uno sobre su propio futuro, sobre su salud, sobre mortalidad, situación económica, ¿no? Y esto me lleva un poco a hablar de una de mis últimas
áreas de interés, ¿no? Recientemente mi investigación va de la mano del desarrollo de nuevos datos y en concreto de la introducción de preguntas de expectativas subjetivas en las en las olas recientes de la FF. Y en concreto introdujimos primero preguntas sobre expectativas subjetivas de los precios de la vivienda y luego sobre renta. ¿Qué es preguntas de expectativas subjetivas? Bueno, pues es que pedimos a la persona que contesta a la pregunta de repartir 10 puntos entre distintos escenarios. Y esto lo que nos permite ver es qué es lo que espera este individuo, ¿no? Cómo se reparten sus expectativas. ¿Son muy concentradas en un escenario o se reparten? Y una cosa que hemos aprendido de las preguntas de expectativas subjetivas es que las respuestas tienen sentido y que entonces son una buena manera de medir la incertidumbre que tienen los hogares, la inseguridad sobre cuestiones que les importan mucho. Y una vez tenemos la información sobre esta inseguridad, sobre esta incertidumbre, se abre todo un abanico de posibilidades sobre introducirla en el análisis económico. Entonces, es muy interesante, ¿no?, el estudiar las expectativas que tienen los hogares y su influencia en distintos aspectos de la economía, ¿no? Hace unos años estudié los nuevos datos que obtuvimos de expectativas de precios de la vivienda, ¿no?, de la FF. Y un resultado llamativo era que las mujeres eran más optimistas sobre la evolución de los precios de la vivienda que los hombres. También encontré que la inversión en vivienda y la adquisición de automóviles pues se asociaban negativamente con expectativas pesimistas sobre el precio de la vivienda y también con el grado de incertidumbre de las mismas. Y ahora lo que estamos estudiando en la actualidad estamos comprobando a ver si los riesgos subjetivos sobre la renta futura de los hogares son simétricos o no. Y si son asimétricos, si dependen de en qué posición en la distribución de la renta está el hogar. ¿Por qué tiene interés esto? Bueno, pues es que esto tiene consecuencias no solo sobre la desigualdad de la renta y su dinámica y la movilidad, sino también sobre las decisiones que toman los individuos de ahorro, de consumo, etcétera.